Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. ¿Sabías que el uso adecuado del tapabocas es vital para prevenir el contagio del COVID-19? Mantengamos la distancia para estar juntos de nuevo. ¿Necesitas salir de tu casa para comprar suministros, pasear a tu mascota, hacer ejercicio, ir al trabajo o realizar alguna otra actividad en espacios públicos? Entonces es indispensable que uses tapabocas siempre. Hemos preparado para ti algunas recomendaciones sobre el buen uso del tapabocas para tu cuidado, el de tu familia y las demás personas que te rodean. ¿Qué hacer antes de usar el tapabocas? Lava tus manos con abundante agua y jabón. Si no es posible hacerlo en ese momento, higieniza tus manos con gel antibacterial previo al uso del tapabocas. Recuerda estos pasos para un lavado de manos ideal. Lava tus manos antes y después de ponerte o quitarte el tapabocas, manipular dinero, comida y elementos de uso general, cada 3 horas durante 40 a 60 segundos. ¿Cómo hacerlo? Moja con abundante agua tus manos. Utiliza suficiente jabón. Frota los dedos y la parte interna de las manos. Frota cada dedo y uñas individualmente. Lava también la parte superior de las manos. Recuerda lavar tus muñecas. Enjuaga con abundante agua, que no queden residuos de jabón. Utiliza una toalla de papel para cerrar la llave. Seca muy bien tus manos con una toalla desechable. ¿Cómo ponerte el tapabocas? Siempre debes tomarlo de las tirillas y así mantener descontaminada la parte central. No lo toques mientras lo llevas puesto. Si debes hacerlo, lávate las manos antes y después de manipularlo. El tapabocas debe cubrir completamente la nariz, la boca y el mentón. Su uso inapropiado es tan peligroso como no utilizarlo. Mientras lo tengas puesto, procura no tocar tu cara. En caso de hacerlo, también debes lavar o desinfectar tus manos. Si utilizas tapabocas desechables, recuerda que debes reemplazarlo después de cada jornada laboral y desecharlo en la bolsa destinada para estos residuos sanitarios. Evita arrojarlo en canecas de espacios públicos. Si es reutilizable, debes lavarlo con agua y jabón después de cada uso y verificar que cumpla con los estándares de seguridad. No todos los tapabocas protegen adecuadamente. El tapabocas es de uso personal. No lo compartas. Evita dejarlo sobre cualquier superficie y no lo guardes en el bolsillo o en tu maleta. Practica todo el protocolo de limpieza y desinfección que la empresa haya implementado para retomar actividades. Sé cuidadoso con los elementos de bioseguridad asignados para tu cuidado personal. También es tu responsabilidad ser cuidadoso y desinfectar tu puesto de trabajo. La responsabilidad y la prevención es compromiso de todos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Prevención de Peligros Biológicos. Quiero invitar y presentarles a nuestro experto, el doctor Cristian Pallares, médico cirujano, magíster en epidemiología. El doctor Cristian nos acompañará hoy con este importante tema: vacunación en el ámbito laboral, prevención de peligros biológicos y COVID-19. Doctor Cristian, muy buenos días, bienvenido nuevamente. Hola Lina, ¿cómo estás? Buenos días para ti, muy buenos días para todos. Para mí es un gusto volver a compartir hoy con ustedes. Permítanme un segundito, yo pienso esto. Bueno, para mí es un gusto estar hoy aquí con ustedes. La idea es que vamos a hablar un poco de la vacunación, algunos aspectos importantes, relevantes que tenemos que tener en cuenta ahora en esta nueva etapa de la pandemia que tiene que ver directamente con la vacunación. Y la idea es que sus preguntas, sus dudas, sus comentarios, cualquier cosa que deseen preguntar o cualquier cosa que deseen aclarar, lo pueden hacer a través del chat. Vamos a hacer 2 pausas, en la primera y en la segunda de ellas, Lina nos va a colaborar con algunas de las preguntas que ustedes tienen respecto a este tema y a todo lo que tiene en relación
con la vacunación en nuestro país. Por aquí les dejo mi información personal y les dejo mi Instagram, @docpayares, donde estoy posteando todos los días información, no solamente del coronavirus, sino también de prevención y control de infecciones. Yo considero personalmente que la pandemia más peligrosa que estamos afrontando es la pandemia de la desinformación. Y les doy un consejo muy importante, por favor, toda la información que ustedes reciban, verifiquen muy bien de manos de quién la están recibiendo, verifiquen muy bien la fuente, porque a veces la desinformación nos genera ansiedad y en el marco de esa ansiedad terminamos probablemente haciendo cosas o generando acciones o cambiando protocolos que no deberíamos hacer. Antes de empezar con el tema de la vacunación, hay un aspecto muy importante que quiero que socialicemos en esta reunión y es cómo se está generando nuevamente el contagio, cómo cambia la forma de contagio en el marco de esta pandemia. Recordemos que seguimos en pandemia y que la vacunación no acaba la pandemia. También que la velocidad del contagio es significativamente superior a la velocidad a la cual está vacunando el mundo. Estamos vacunando alrededor de 4,5 millones, 5 millones de dosis por día, pero la velocidad del contagio es muy superior. No nos dejemos engañar por los descensos de los casos, porque en el marco de una pandemia siempre vamos a tener altos y bajos, siempre vamos a tener picos y valles. Y el contagio ha venido cambiando un poco la manera en la cual se está produciendo en nosotros, en el mundo. Miren esta información importante con respecto a los epicentros del contagio. El hogar puede representar hasta un 20% del contagio. Entonces aquí hay una situación importante que quiero que todos ustedes apliquen y que también tiene que ver con que hay más contagio entre cónyuges en comparación con otros contactos domésticos. El riesgo relativo es 2,39, 2 veces el contagio que normalmente existiría persona a persona si estás con tu cónyuge. Entonces, en los núcleos familiares de sus casas, donde hay personas que están trabajando en diferentes escenarios o con tu pareja, tu compañero, tu compañera, pregunten siempre cómo están en la empresa, sobre todo los que están ya presenciales totalmente o los que hacen alternancias, porque si hay brotes, si hay aumento de casos, pues eso se puede ver reflejado en la casa. Y recordemos que si yo hago un aislamiento efectivo en la casa, pues yo voy a evitar contagiarme y contagiar a las otras personas de la casa. O sea, no es una sentencia de contagio el que ya porque haya un contagiado en la casa, todos en la casa se van a contagiar. El aislamiento funciona. Por eso es importante estar muy pendientes. También tener en cuenta que los adultos contagian mucho más que los niños, hay un riesgo 71% mayor, pero los niños contagian y ahora que tenemos esquemas de alternancia con las escuelas, es muy importante tener presente que si el colegio no tiene sitios ventilados, no está vigilando el aforo, que idealmente debe ser el 30 al 40% del salón, no tiene jabón, alcohol glicerinado, ni tiene un buen protocolo para vigilar el estado de salud de los niños, pues esa alternancia puede ser peligrosa, sobre todo si en tu casa tienes personas a riesgo, que ese es un punto muy importante. Bueno, como vamos a hablar de la vacunación, entonces es fundamental hablar de la intención de la vacunación. Miren, estos son resultados de antes de que iniciáramos la vacunación en nuestro país, de la intención de vacunación en las principales ciudades de Colombia. Yo estoy en Cali, lastimosamente la que en ese momento tenía el menor porcentaje de intención de vacunación. Y miren ustedes que comparativamente en varias de las ciudades que tenemos en nuestro país, pues la intención de la vacunación a duras penas sobrepasa un 50%. Y uno escucha diferentes comentarios con respecto a la vacunación. Este es el primero de ellos y es que las personas mencionan que la vacuna se desarrolló en un tiempo récord y que de acuerdo a eso, pues la vacuna no es segura y que sería mejor un poco esperar. Aquí hay que decir varias cosas importantes. La primera es que desde los últimos 10 años en el mundo se ha venido trabajando en vacunas, sobre todo en vacunas de virus. Esto producto de la anterior pandemia que tuvimos por la influenza H1N1. O sea que las plataformas de desarrollo ya se venían generando desde hace un tiempo atrás. Adicionalmente, recordemos que la pandemia y el estado de parálisis que ha generado en el mundo
hizo que se desarrollaran muchas alianzas y se aportara muchísimo dinero a la investigación. Y en vacunas, la investigación no se mueve por dos cosas importantes, por falta de dinero o por falta de pacientes. Aquí teníamos el escenario perfecto porque había y hay mucho dinero invertido en la vacunación y adicionalmente hay demasiada gente expuesta porque la velocidad de contagio es enorme. Entonces es el escenario perfecto para poder lograr tener una vacuna en un tiempo récord. También les quiero aclarar que no hay reglas en número de años para que una vacuna salga al mercado. O sea, no es buena una vacuna porque se demora 10 y 15 años en salir al mercado. No ocurre de esa manera. Lo que es importante es que las vacunas no se salten los estudios necesarios para que puedan salir al mercado. ¿Y esto qué significa? Evaluar la seguridad y la eficacia de la vacuna. Eso se logra en ensayos clínicos controlados, estudios de fase 3. Todas las vacunas que tenemos disponibles en el mercado han completado los ensayos clínicos controlados necesarios. Y la vacunación masiva que se está haciendo ahora en el mundo no es un ensayo clínico controlado, porque la eficacia y la seguridad ya se demostró en ensayos clínicos controlados previos, que son los estudios fase 3 que permiten que cualquier medicamento pueda salir al mercado, y el caso de las vacunas no es una excepción. Algunas personas dicen que no se van a vacunar por el miedo a los efectos adversos. Entonces, les quiero decir que los ensayos clínicos controlados han mostrado 0 muertos por la vacunación. Ahora les voy a mostrar una diapositiva al respecto. Pero el COVID sigue matando todos los días. Adicionalmente, esta vacuna ha demostrado ser una vacuna muy segura, con muy pocos efectos adversos. Y eso también es un punto importante a favor de la vacunación. Otras personas mencionan que la vacunación va a alterar el DNA, la información genética que tenemos. Esto es imposible que ocurra. Es imposible, no puede pasar por varias cosas. Lo primero es que tenemos vacunas que están desarrolladas en plataformas que ya conocíamos, pero voy a puntualizar el DNA con la vacuna de RNA mensajero. Pfizer, Moderna y Bayer tienen este tipo de vacunas. Estas vacunas de RNA mensajero son una tecnología nueva, innovadora, que una bioquímica húngara que se llama Katalin Karikó descubrió, y es a raíz de estas vacunas, digamos, que se ha logrado tener muy buenas eficacias. Las vacunas de RNA mensajero están escritas en idioma de RNA. El RNA entra a tu célula y entra a lo que es la fábrica de proteínas que tenemos en las células, que son los ribosomas, y ahí se forman esas proteínas espiculares. Ahora se los voy a detallar muchísimo más en una diapositiva, que son las que generan, estimulan la inmunidad. Pero ojo, esta vacuna no es una vacuna que pueda entrar al núcleo celular, o sea, no tiene enzimas para poder entrar a tu núcleo celular y cambiar tu información genética. Cambiar la información genética de una persona es un proceso supremamente difícil que involucra por lo menos mínimo 4 enzimas adicionales, incluyendo transcriptasas reversas, integrasas, proteasas y otro tipo de enzimas para cambiar los genes. Entonces es imposible que la vacuna pueda cambiar tu información genética. Eso es una información que no tiene ninguna plausibilidad biológica. Y otras personas mencionan que las vacunas no son potentes, pero la verdad es que las vacunas se han demostrado generar una protección muy similar a lo que es la inmunidad natural, o sea, que te diera el virus y desarrollaras inmunidad. ¿Y por qué es importante que todos estemos en la misma página para efectos de la vacunación? Les voy a explicar un poco qué significa esa famosa inmunidad de rebaño. Aquí yo tengo un paciente que está infectado y tengo pacientes susceptibles. Ustedes están viendo que el infectado infecta a todos los susceptibles. En este escenario tengo algunos vacunados, son los que están en curva, y ustedes ven cómo la persona infectada sigue infectando a los azulitos que no están vacunados. Pero aquí en este escenario, donde hay más del 60% de la gente vacunada, ya se ven muchos menos azules, es imposible que este contagiado pueda establecer contacto con estos que están acá, que son personas susceptibles. Eso es la famosa inmunidad de rebaño. Frenarle al virus la posibilidad de que pueda saltar de una persona a otra para infectarlos. Como se pueden dar cuenta, yo solo voy a tener inmunidad de rebaño cuando la vacunación alcance más de un 60% en la población susceptible. De lo contrario, no voy a poder tener inmunidad de rebaño y vamos a seguir viviendo esto. O sea, vamos a seguir viviendo contagios y personas
algunas vacunadas y mucha gente susceptible. Por eso, la necesidad de vacunar. Si hablamos de vacunación, tenemos que hablar de contra qué nos vamos a vacunar. La familia de los coronavirus, descubierta por esta mujer, esta viróloga irlandesa, June Almeida, en 1964. Es una familia que tiene 7 coronavirus que han logrado pasar de un reservorio animal a un humano. Son estos 7, hay 4 endémicos ya en el mundo, hay 2 más letales, el SARS-CoV-2, el SARS-CoV-1 y el MERS, con letalidades del 10 al 34%. Muchas de las plataformas usadas ahora para la vacunación habían sido objeto de investigación en SARS-CoV-1, por ejemplo. O sea, se venía trabajando desde hace algún tiempo con estos 2 virus, dada su letalidad y cómo funciona la familia de los coronavirus. Este es un coronavirus, tiene RNA. Este RNA, cuando entra en contacto con una célula, es ese momento donde genera copias al interior de nuestro cuerpo. El objetivo de un virus es copiarse y replicarse, o sea, generar muchas copias. Él no tiene ningún otro objetivo en la vida, sino que generar copias y copias y copias y copias de él. Este virus está encapsulado, tiene una cápsula, una membrana lipídica, y ustedes ven aquí algo que es esa famosa proteína spike, esa proteína espicular, esta que ustedes ven aquí. Esas proteínas espiculares son el estímulo para nuestro sistema inmunológico. Primero porque son las que reaccionan con las células a las que atacan en nuestro cuerpo, y segundo porque a través de ellas que se activa todo el ejército de glóbulos blancos que va a generar algo de nuestra inmunidad. Entonces, ¿cómo funcionan las vacunas en este sentido? Tenemos diferentes tipos de vacunas en el mundo. La primera de esas vacunas son las vacunas basadas en los virus. O sea, yo agarro este virus, pero lo inactivo para que cuando se lo inocule a una persona, esa persona no vaya a desarrollar la infección, que el virus no se pueda replicar, pero como yo igual le estoy administrando el virus al interior de la persona, el sistema inmunológico va a reconocerlo y va a reconocer estas proteínas espiculares, va a reconocer todo el virus y va a desarrollar esa respuesta inmunológica. Nosotros tenemos 2 tipos de respuesta inmunológica, una inmunidad celular, que es una inmunidad mediada directamente por nuestros glóbulos blancos, y otra inmunidad llamada humoral, que es una inmunidad mediada por los anticuerpos. Los anticuerpos son marcadores, marcan esas cosas que son extrañas, que aparecen en nuestro cuerpo, para activar el resto de los glóbulos blancos para que vengan y las ataquen y las destruyan. Entonces, los virus vivos atenuados, nosotros en este momento en nuestro país tenemos una vacuna de virus vivo atenuado, es esa vacuna de Sinovac, la vacuna llamada Coronavac. Esta vacuna Coronavac es una vacuna de virus vivo atenuado, le inyectan coronavirus a la persona, pero inactivo, o sea, no se puede replicar, y el sistema inmune hace todo el resto de cosas que tiene que hacer. Las plataformas de virus vivos atenuados se conocen desde hace muchísimo tiempo, y no solo se usan con virus, también con bacterias atenuadas. La vacuna contra la tuberculosis, la BCG, es una vacuna de un patógeno atenuado. Entonces, es una plataforma que convencionalmente se han hecho vacunas con ella, y quizá es una de las plataformas más antiguas para hacer vacunas. También tenemos otro tipo de plataformas que son las que tienen estas proteínas recombinantes, estos componentes del virus. Esta, la famosa proteína S, la espícula, esta proteína S espicular, se la inyectan a las personas y el sistema inmunológico que la reconoce, recordemos que del virus lo que reconoce nuestro sistema inmunológico es este ganchito que ustedes ven aquí, pues a través de eso se generan anticuerpos. Es otra de las plataformas que tenemos para la vacunación. Esta no la tenemos disponible en nuestro país. La siguiente plataforma es una plataforma en el momento todavía, ¿no? Es una plataforma de vectores virales. ¿Qué significa eso? Yo tengo otro virus, un adenovirus, este que ustedes ven aquí, pero lo tengo atenuado nuevamente. ¿Qué significa eso? Lo esterilizo, por decirlo así, para que no pueda replicarse al interior de nuestro cuerpo. Y le coloco adentro, ¿qué? Una información genética que codifica para esta proteína que ustedes están viendo aquí. Al final, ¿qué se produce? Al final se produce una reacción inmunológica que se traduce en anticuerpos. Las
vacunas de vectores virales, como la vacuna de AstraZeneca, por ejemplo, es una vacuna que actúa bajo esta plataforma. ¿Tenemos vacunas de vectores virales en el mundo? Claro que sí, sí tenemos. O sea que estas tres estas tres formas de vacunas las tenemos en el mundo. Esta es una nueva forma, es una forma innovadora, la vacuna de RNA mensajero. Esta vacuna es una vacuna como la de Pfizer o la de Moderna, por ejemplo, que agarran el RNA que codifica para esto. O sea, no es todo el RNA del virus, es el RNA que codifica para las proteínas espiculares, lo meten en una bombita de grasa y se lo introducen a las personas. Ahora, ¿qué pasa? Cuando llega ese RNA mensajero, era lo que les explicaba en la diapositiva anterior, llega a tus ribosomas, lo que son como las fábricas de proteínas que tenemos en nuestras células, y hace estas proteínas. Miren muy bien la diferencia. Yo estoy haciendo la proteína espicular, yo no estoy replicando todo el virus, ojo. O sea que yo no es como una vacuna de virus vivo atenuado, no, yo estoy metiéndole un pedacito que es el que yo sé que inmediatamente estimula el sistema inmunológico. Ahora, lo que hace el RNA mensajero es hacer este pedacito, pero el RNA mensajero en ningún momento va a entrar a tu núcleo celular, va a entrar a las histonas que tenemos, a nuestro DNA, ni se va a meter en nuestra información genética. No lo va a hacer. De hecho, ese RNA mensajero sobrevive entre 72 y 76 horas y no sobrevive más allí. Como ustedes pueden ver, no hay manera de que se altere nuestra información genética, y para efectos de que nos estuviéramos infectando, pues tampoco es posible, porque las únicas que en teoría podrían infectarnos son las de virus vivo atenuado, pero ese virus está atenuado, está esterilizado, no puede replicarse. Este es un resumen de las vacunas que tenemos en este momento disponibles. En nuestro país estamos empezando a usar Pfizer, que es de RNA mensajero, y estamos usando la CoronaVac, que es la de virus vivo atenuado. Importante decirles varias cosas. La primera, las que tenemos disponibles, y la gran mayoría solamente ven que la de Johnson & Johnson es la única que tiene una dosis, es de 2 dosis y los intervalos pueden ser entre 21 y 28 días. La CoronaVac en el inserto y en los ensayos clínicos controlados ha tenido intervalos de 14, pero en algunos países, como es el caso de Colombia, se está colocando cada 28 días. Esta es la que le están colocando a los adultos mayores. Las eficacias, y este es un punto importante que tenemos que entender en vacunas, dependen de varias cosas, de qué tanto anticuerpo neutralizante hagamos, y entre más anticuerpos neutralizantes hagamos, menos probabilidad hay de enfermarnos. Pero entiendan que eficacia significa que a usted le dé la enfermedad, no que usted se vaya a morir. Por eso es que las vacunas tienen eficacias distintas. Entonces, ustedes ven las de Pfizer, por ejemplo, tienen superior al 90%, y algunos de ustedes dirán, pero miren la vacuna de CoronaVac, la de los viejitos, la eficacia es del 50.3 y puede ser hasta el 78%, en algunas publicaciones hasta el 91%, pero dirían, estamos en desventaja porque entonces la vacuna de Pfizer es más eficaz. Ojo, eficacia es que te dé la enfermedad. Ahora, a ti te puede dar la enfermedad leve, moderada o severa. Lo que uno busca con una vacuna es proteger contra las severas. Y aquí cosas importantes con respecto a las severas. Miren que todas protegen contra enfermedad severa. Aquí tengo que aclararles que la CoronaVac tiene 3 ensayos clínicos controlados, hay 2 que aún no están publicados, por eso esta publicación de JAMA de la semana pasada no incluye la eficacia contra enfermedad severa, pero la eficacia contra enfermedad severa en algunas publicaciones es superior al 90% en algunos de los estudios. O sea, nos protege ¿contra qué? Contra enfermarnos y morir en una unidad de cuidado intensivo. No hay ninguna vacuna en el mundo que te proteja un 100%, ninguna. Les pongo el mejor ejemplo, la vacuna contra la tuberculosis, la BCG, que todos no la colocamos, protege solo 40% contra formas pulmonares de la enfermedad, pero protege hasta un 80% contra formas cerebrales de la enfermedad, contra tuberculosis meningia. Entonces, estas vacunas con estos porcentajes de eficacia y de eficacia en enfermedad severa, pues son extremadamente buenos. Una cosa, vuelvo y les digo, es que uno se enferme y haga una enfermedad leve, y otra cosa es que te enfermes y termines en una UCI.
Lo que uno busca es que la gente no termine en una unidad de cuidado intensivo. Como ustedes pueden ver, las eficacias, para tener las mejores eficacias hay que completar las 2 dosis de la vacunación. Eso es importante tenerlo presente. Y otras cosas importantes que hay que tener presentes, perdón, ya me devuelvo a esa otra diapositiva, son las nuevas cepas que tenemos. Hay varias amenazas que tenemos en nuestro país en este momento. La variante brasilera es una de ellas, que está generando un caos en este momento en los vecinos, en Brasil. Al parecer la vacuna de Pfizer funciona contra la variante brasilera, la vacuna Coronavac, la vacuna de Sinovac está en este momento en estudio para ver si funciona. La de Pfizer y Moderna funcionan contra la cepa británica, el linaje británico, y contra la surafricana funcionan la Novavax y la de Johnson Johnson en una proporción. A medida que el contagio vaya aumentando, vamos a tener más linajes virales. O sea que no se les haga raro que las vacunas haya que modificarlas. ¿Para qué? Pues para que sigan cubriendo contra esos linajes virales. Cristian, pero ¿y eso tan raro? Eso no es raro. Con la de la influenza lo hacemos cada año. Cada año hay que modificar la vacuna de la influenza porque cambian los linajes virales. Entonces no hay nada raro aquí. Es totalmente transparente eso. Esos son los muertos de las vacunas de los ensayos clínicos controlados. Estos datos cambian todo el tiempo, pero ustedes se dan cuenta que hasta el momento no hay reportes de muertes derivadas de la vacunación. Sí hay demasiada desinformación sobre muertos y las vacunas, que los 26 abuelos de Noruega, que gente en Europa, ninguna de esas mortalidades se ha asociado a la vacunación y eso es importante tener. Bueno, vamos a hacer una pausa allí, Lina, como para despejar algunas preguntas o escuchar algunos comentarios de las personas, entonces te doy la palabra. Claro que sí, doctor. Bueno, como siempre respondiendo sus inquietudes, les recuerdo que en el icono de preguntas nos pueden realizar las preguntas para que el doctor muy amablemente nos regale las respuestas. Doctor, una pregunta que nos están haciendo. Si soy madre lactante, ¿me puedo vacunar? Es una excelente pregunta. Resulta que en nuestro país el ministerio ha estipulado que los menores de 16 años, las mujeres embarazadas y las madres lactantes no se deben vacunar. La razón es porque en los ensayos clínicos controlados iniciales no se incluyeron a estas poblaciones, pero de la experiencia del resto del mundo que va más avanzado en vacunas, conocemos que en mujeres lactantes la vacunación es segura y en mujeres embarazadas también. Ya hay ensayos clínicos controlados corriendo en menores de 16 años. Entonces, hay una dualidad allí. El ministerio, que por ser, digamos, muy de la mano de lo que hay publicado en la evidencia, no lo está recomendando, pero muy probablemente en la medida en que avancemos en las etapas, finalmente vas a terminar vacunándote porque la respuesta de la seguridad de la vacuna en gestantes, lactantes, mujeres embarazadas y niños hasta el momento ha sido muy buena. Igual no estás todavía priorizada en los primeros grupos de vacunación, ¿no? Recordemos que nosotros estamos iniciando la vacunación, la segunda dosis de trabajadores de la salud primera línea y adultos mayores. Perfecto. Bueno, doctor, por acá nos preguntan que si la vacuna se aplican las dosis una sola vez en la vida o requiere refuerzos con los años como otro tipo de vacuna. Eso es una excelente pregunta. Lo más probable es que vayamos a requerir aplicarnos las vacunas con una periodicidad que va a ser probablemente de 1 o de 2 años. ¿Por qué? Porque con coronavirus va a pasar algo muy similar a lo que ocurre con la influenza. Los nuevos linajes virales hacen que haya que ir cambiando la vacuna. ¿Para qué? Para que empiece a proteger contra esas nuevas variantes. Entonces, no creo que nos va a tocar vacunarnos una sola vez en la vida contra coronavirus, ¿no? Probablemente vayamos a tener que vacunarnos más periódicamente. Perfecto. Doctor, ¿por qué preferiblemente se vacuna en el brazo izquierdo? ¿Eso tiene algo que ver? Eso es una muy buena pregunta. No, la verdad es que no. Se vacuna en el brazo no dominante, pero ahí viene un tema y es que hay personas que son zurdas, entonces es su brazo dominante. Pero el
el instructivo del ministerio establece el brazo izquierdo, por eso uno trata de vacunar, y esto no solo para coronavirus, en general para todos, en el brazo no dominante, porque el chuzón genera algo de inflamación y algo de molestia. Los que se han colocado la vacuna de la influenza saben de lo que estoy hablando, y los que ya se han colocado la vacuna de coronavirus saben que genera algo de dolor en el músculo del hombro aquí, entonces por eso uno prefiere que sea en el brazo no dominante, pero no hay nada específico anatómico ni fisiológico pues para hacer eso. Perfecto. Doctor, ¿la vacuna tiene alguna contraindicación? La vacuna no tiene ninguna contraindicación absoluta, tiene contraindicaciones relativas. Una contraindicación relativa importante es alergia, pero ojo, es alergia severa, o sea, alergia documentada que haya requerido manejo médico y tratamiento. No si tú eres alérgico a las picaduras de abejas o eres alérgico a las fresas o te da rinitis constantemente, no, nada de eso. Y aprovecho para mencionar que tampoco son contraindicaciones los trastornos de la coagulación ni las enfermedades crónicas no transmisibles. O sea, no es contraindicación ni la diabetes, ni la hipertensión, ni la enfermedad pulmonar obstructiva, ni el asma, ni que yo esté tomando aspirina, ni que yo esté anticoagulado, nada de eso es contraindicación. Perfecto, doctor. ¿La vacuna nos hace inmunes? La vacuna nos genera inmunidad. Recordemos que después de que te apliques la segunda dosis, si es el caso de Pfizer, a los 12 días vas a tener inmunidad que es superior al 90%. Si es el caso de la CoronaVac, a las 2 semanas vas a tener inmunidad. Pero ser inmune no es ser 100% inmune al virus, porque la vacuna no es 100% efectiva. Lo que sí está claro es que en el caso de que te enfermaras, tu enfermedad va a ser una enfermedad leve, o sea, no vas a terminar en una unidad de cuidado intensivo. Perfecto. Listo, doctor. Si quieres, entonces continuamos y más adelante abrimos nuevamente otro espacio de preguntas para nuestros asistentes. Listo. Bueno. Entonces les estaba comentando de cómo vamos en nuestro país con la vacunación, porque algunas personas se preguntan, bueno, ¿por qué se vacunan primero los trabajadores de la salud y los adultos mayores? El objetivo de la primera fase de la vacunación es, sin lugar a dudas, reducir la mortalidad. Y la mortalidad se genera por los casos graves. Y los casos graves son las personas que están a riesgo. Y la edad es un factor de riesgo independiente para complicarse en esta enfermedad. Por esa razón es que se vacunan los adultos mayores. Ahora, el siguiente punto, ¿por qué el talento humano en salud? ¿Por qué los trabajadores de la salud? Pues porque los trabajadores de la salud somos los que estamos atendiendo la emergencia sanitaria. Entonces, si tú tienes una cantidad de gente enferma en el hospital, vas a tener que cuarentenarlos, vas a tener muchas incapacidades y vamos a perder la capacidad operativa para atender a los enfermos. Por esa razón es que el talento humano en salud se vacuna en la primera fase. La segunda fase lo que busca es reducir el contagio. Aquí, entonces, se empieza por una escala dependiendo de los factores de riesgo. No es lo mismo ser obeso, hipertenso o diabético que ser una persona que no tenga estas comorbilidades y que sea menor de 60 años, por ejemplo, porque los que están en este lado tienen más riesgo de complicarse. Entonces empezamos a mirar la estratificación dependiendo de los factores de riesgo para las complicaciones, pero ya también a nivel poblacional para empezar a frenar la velocidad del contagio. Entonces allí es donde está la segunda fase. Esta semana se están generando la segunda dosis de vacunación para el personal de primera línea. Recordemos que la primera línea se ha dividido más o menos en 2, 3 grupos, dependiendo de cómo les ha tocado, y también tenemos ya primeras dosis de adultos mayores, que es, digamos, lo otro que va avanzando. En la medida en que avancemos con esos objetivos, vamos a ir completando las fases de la vacunación. Esta es una pregunta muy frecuente que hace la gente. ¿Yo necesito hacerme pruebas luego de la vacuna? Bueno, los seres humanos somos muy de tener la evidencia y verla allí. Yo quiero ver que yo tengo anticuerpos, quiero ver que tengo la inmunidad, quiero saber que la vacuna me funcionó. Lo primero que les quiero decir es que los ensayos clínicos fueron muy claros en que la vacuna desarrollaba anticuerpos neutralizantes
Eso significa que no necesitas probar la eficacia terapéutica en cada persona que la vacunes, porque la eficacia terapéutica ya ha sido probada. Para eso se hacen los ensayos clínicos. Lo segundo es que tú no necesitas pruebas. Primero, no necesitas hacerte una PCR. ¿Por qué razón? Porque la PCR lo que capta es la información genética, el RNA mensajero, el RNA, perdón, que tiene el virus, no el RNA mensajero que te colocaron en una vacuna en el hombro. Entonces la prueba no se va a positivizar porque es que a ti no te están inyectando el virus, te están inyectando RNA mensajero. Ah, Cristian, estamos hablando de la coronavac, la de virus atenuada. Bueno, pues tampoco, porque lo que tú vas a desarrollar son anticuerpos. ¿Por qué tendría que darte positiva una RT-PCR? Y aquí les quiero hablar de algo muy importante, y es que muchas personas en nuestro país y en el mundo ha sido reportado miles de veces, gente que se aplica la vacuna y se enferma. Claro, claro que te enfermas. ¿Por qué? Estamos en pandemia. Es lo primero que hay que tener en cuenta. Esto no se ha acabado. O sea que la velocidad del contagio sigue igual. Nosotros podemos decir ya tenemos vacuna, pero el virus no ve noticias. O sea, el virus sigue contagiando gente. Entonces puede que cuando a ti te hayan vacunado, tú estabas incubando el virus. Ahora, ojalá la inmunidad fuera un botón de prender y apagar, pero la inmunidad se demora. Te aplican la primera dosis y a los 12 días empiezas a desarrollar inmunidad que no es superior al 60% en el mejor caso. Vacunas de Pfizer, de Moderna. Luego, al día 28 te aplican la segunda, al día 21, perdón, te aplican la segunda dosis y a las 2 semanas desarrollas más inmunidad. En ese lapso de tiempo, cualquier persona se puede contagiar. Eso es importante tenerlo presente. Las pruebas de antígeno tampoco sirven para nada en este caso. ¿Por qué razón? Porque recuerden que nos están aplicando la vacuna en el hombro, no nos están aplicando la vacuna en la garganta. Entonces no hay ningún objetivo de hacer vacuna, de hacer antígenos. Y esta es la más importante, los anticuerpos. Aquí hay un error muy importante que comete la gente cuando habla de anticuerpos y es, en nuestro país tenemos inmunocromatografía de flujos laterales, la prueba de cassette, que es como una prueba de embarazo. Hay inmunoabsorción ligada a enzimas, hay quimioluminiscencia y hay medición cuantitativa de títulos de anticuerpos, o sea, cuántas unidades internacionales por microlitro tienes en la sangre. Ojo, que usted tenga una IgG positiva no significa que usted sea inmune. Esto es una prueba cualitativa. ¿Qué es eso? Te dice si está o no está, pero no te dice cuántos anticuerpos neutralizantes tienes, ni tampoco te dice cuáles son tus titulaciones en sangre. ¿Qué significa eso? Que tú no sabes si tienes o no tienes una respuesta inmunológica. Algunas personas creen que haciéndose una prueba de anticuerpos, si la IgG sale positiva, ya tienen anticuerpos. No, eso no es cierto con estas pruebas cualitativas. Es un error muy frecuente. Entonces, no, Cristian, me vacuné y entonces voy a pagar la prueba de anticuerpos para ver si tengo IgG o no tengo IgG. No tiene ningún sentido. Tendrías que hacerte una prueba de títulos de anticuerpos para que tú supieras con titulaciones cuántos anticuerpos realmente tienes en la sangre. De lo contrario, no tiene ningún sentido. Por favor, no gasten la plata haciéndose pruebas innecesariamente después de una vacunación. ¿Y qué pasa luego de la vacuna? Finalmente, entonces el CDC la semana pasada publica algunos de los escenarios que nosotros vamos a ir teniendo en el tiempo con respecto a la vacunación. Estos escenarios son principalmente estos tres que ustedes ven aquí. Yo puedo estar vacunado en medio de vacunados, puedo estar vacunado en medio de no vacunados o podemos simplemente nadie estar vacunado. En el primer escenario, vacunado con vacunado, ¿uno qué espera? Uno espera que la transmisión del virus no sea efectiva. Por eso, entre vacunados podemos quitarnos el tapabocas y podríamos no tener distanciamiento físico. Entre vacunados, o sea, vacunado, ¿ok? Y vacunado con las dos dosis, o sea, con el esquema completo y después del día 12 del segundo esquema. No vacunado con la primera dosis ni nada de eso. Esquemas completos. El escenario más frecuente, ¿cuál va a ser? Vacunado o no vacunado. Y vacunado o no vacunado tiene varios puntos importantes. El primero es que estés con no vacunados que no tengan riesgo de enfermedad severa.
o que estés con no vacunados que tengas riesgos de enfermedad severa. Les voy a poner un ejemplo. Yo soy trabajador de la salud, estoy vacunado, mis padres tienen factores de riesgo y más de 60 años no están vacunados. Yo no puedo ir sin mi mascarilla quirúrgica y no puedo ir respetar el distanciamiento físico. ¿Por qué? Porque recuerden que la vacuna no es 100% efectiva. Entonces, si yo me enfermo o si yo estoy llevando el virus en mis manos, yo puedo contagiarlos a ellos y ellos van a hacer enfermedad severa. O sea que yo no puedo, porque esté vacunado, irme a meter allá, porque no están vacunados. ¿Ya? El CDC sugiere que cuando estés con no vacunados que no tengan riesgo de enfermedad severa, podrías en alguna medida tener algo más de contacto, pero esto es muy cuestionable, porque recordemos que si tienes a alguien a riesgo que no está vacunado, lo puedes infectar. Y en no vacunado, la pandemia sigue exactamente igual. Exactamente igual. Entonces, recordemos que las tres medidas fundamentales son distanciamiento, mascarilla e higiene de manos. El distanciamiento funciona. Esta es una revisión sistemática de metaanálisis, la mejor que hay hasta el momento, publicada en Lancet, que mostró que inclusive estando con contagiados, si tú guardas la distancia, hay más de 80% de chance de que no te infectes. La higiene de manos, que es la medida, el gol estándar para prevenir infecciones en una institución hospitalaria y también para evitar que nos llevemos el virus a la boca y a la cara, porque nos tocamos constantemente. Perdón un segundo, Elis. Y finalmente, el uso del tapabocas. Tapabocas que cubra nariz y boca, que sea de tela impermeable o laminada, para que la impermeabilidad no permite que si estornudas o que si alguien estornude entre a tu nariz y tu boca. Hay un tema de debate en estas últimas semanas con respecto a la doble mascarilla quirúrgica, el doble tapabocas. Les quiero recordar que la recomendación del CDC es una recomendación basada en un estudio experimental en una habitación simulando estornudos, y que lo que más recalcan ellos al final de su comunicado es que lo que funciona es que el tapabocas realmente te cubra nariz y boca, o sea, que te quede bien puesto. Y hay que estar muy pendientes de las otras personas. Este es el momento donde tenemos que estar muy pendientes de la gente que tenga gripa, porque esa gripa puede ser coronavirus. La seroprevalencia en algunas ciudades es superior al 50%. O sea, una de cada dos personas que ves ha tenido contacto con el virus, y es la única manera de evitar la velocidad, frenar la velocidad de propagación, que tú controles a las personas que están en tu trabajo y que están enfermas. Por eso, ojo, es muy importante. Si tienen gente enferma, esa gente no puede ir a trabajar. No, es que es una gripita. No, esa gente no puede ir a trabajar porque pueden tener SARS-CoV-2 y la vacunación apenas está empezando en nuestro país. Bueno, eso era lo que quería contarles. Muchísimas gracias. Por aquí les dejo la información de mi correo electrónico y también el Instagram, @docpayares. Y adelante, Lina, entonces escuchamos si hay algunas otras preguntas o algunos otros comentarios. Claro que sí, doctor. Bueno, por acá tenemos varias preguntas que nos han hecho nuestros asistentes. Doctor, cuando aplican las vacunas, ¿se le da esta información a la gente, que el efecto no es inmediato y que aún puede enfermar y transmitirle el virus a otros no vacunados? Sí, idealmente en todos los sitios donde estamos haciendo vacunación hay unos insertos que son normados por el ministerio, adecuados dependiendo de cada clínica o hospital donde se está generando la vacunación, que explican este tipo de situaciones. Perfecto. Doctor, si ya me contagié con el virus, ¿es necesario vacunarme? ¿Y en qué línea quedo? Supongo que no soy prioridad, nos dice Marlon. Marlon, esa es una pregunta muy importante. Sí, sin lugar a dudas, todas las personas que han tenido COVID tienen que vacunarse. ¿Por qué razón? Porque la reacción inmunológica es distinta en todo el mundo. Puede ser que tú te hayas infectado, pero que tú no hayas desarrollado anticuerpos neutralizantes. Quiere decir, no desarrollaste inmunidad suficiente para protegerte. Algunos desarrollan más anticuerpos neutralizantes que otros. Es la razón por la que todos deben ser vacunados. Pero entonces tú me preguntarías, bueno, Cristian, ¿y por qué no aparecemos en ninguna parte a los que ya nos dio coronavirus? Porque es muchísimo más riesgoso tener a alguien que no es inmune
Alguien a quien nunca le ha dado, que no tiene nada de respuesta inmunológica sin la vacuna, que alguien que ya la tiene. Pero eventualmente todas las personas que han tenido coronavirus tienen que vacunarse. Perfecto, doctor. Y en ese caso, si tengo el virus en este momento, ¿me puedo vacunar o tengo que esperar? Si tienes el virus en este momento, pues la vacunación no va a servir realmente para nada. Lo único es que te va a dar más disconfort por el dolor en el hombro. Si tú ya tienes la infección, debes continuar, digamos, el manejo médico, el manejo clínico que se tenga que hacer contigo, esperar a que cumplas la fase de convalecencia, idealmente 2, 3 semanas después, y ya ahí empezaría uno a empezar a mirar hacia qué lado apuntaría la vacunación. Algunas personas mencionan que se deberían esperar 3 meses, 90 días. La verdad es que dependiendo de qué tanto anticuerpo neutralizante hayas generado, de qué tanta inmunidad tengas, dependiendo de eso va a ser el momento. Pero pues si tienes en este momento la infección, no tiene ningún sentido vacunarte porque la vacuna no va a hacer nada. O sea, la vacuna se demora en actuar, la inmunidad no se produce así de un momento a otro y pues realmente no tendría muchísimo sentido, ¿no? Perfecto. Bueno, por acá Lina Díaz nos dice, por qué en niños tampoco se puede vacunar? En niños no se puede vacunar porque los ensayos clínicos controlados de este tipo de medicamentos, que son las vacunas, no incluyen niños generalmente nunca. ¿Por qué razón? Porque en el ensayo clínico controlado se evalúa el perfil de seguridad. Entonces, por efectos de evitar problemas con población susceptible o vulnerable, como niños y embarazadas, no se incluyen en los primeros estudios. Ahora, hay algo muy bueno y es que ya empezaron los ensayos clínicos controlados en niños, que van a dar un perfil muy bueno de seguridad, porque la seguridad de la vacuna ha sido comprobada ya en muchísimas personas. Hay más de 200 millones de dosis administradas en este momento en el mundo, entonces ya tenemos un número suficiente para saber que es segura. Pero la razón por la cual no se vacuna en niños es esa. Es esa. Hay ningún ensayo clínico controlado que evalúe vacunas, salvo que sean específicas obviamente para niños, se incluyen niños inicialmente. Perfecto, doctor. ¿Y si yo trabajo en el sector salud, es obligatorio vacunarme? Si tú trabajas en el sector salud, no es obligatorio vacunar, pero yo aprovecho para mencionar algo importante. La vacuna, más que un derecho individual, es una necesidad colectiva. O sea, es algo que todos debemos hacer porque si todo el mundo se vacuna y tú no te vacunas, tú vas a ser la persona expuesta, que va a seguir expuesta a los pacientes. Si trabajas en sector salud, que vas a seguir expuesta a las complicaciones, muy probablemente. A nadie se le puede obligar a vacunarse, pero sí es importante, si tú de pronto tienes dudas o desconfías de la vacunación, que te asesores muy bien en la clínica en la que trabajas para que te den todas las explicaciones que tú requieras pertinentes con respecto a la eficacia y la seguridad de la vacunación y te animes a vacunarse. Perfecto, doctor. ¿Qué efectos secundarios graves puede tener la vacuna? Los efectos secundarios graves de esta vacuna y de todas las vacunas es un choque anafiláctico por una respuesta exagerada de nuestro sistema inmunológico o de nuestro cuerpo como tal. ¿Eso qué significa? Significa que un paro cardiorrespiratorio, una reacción anafiláctica en la piel. Eso ocurre con extremada rareza en las vacunas y en esta vacuna sí que es cierto que con muchísima más rareza. No se han documentado en todo lo que va de la vacunación en nuestro país más de 5 choques anafilácticos de lo que ha pasado. Entonces es muy raro, pero claro, el sistema inmunológico de todos los seres humanos es distinto. Hay personas que se toman una acetaminofén y hacen un choque anafiláctico. ¿Por qué? Porque son medicamentos. Entonces, todos los cuerpos reaccionan de una forma distinta. Pero no es un efecto frecuente, es un efecto extremadamente raro. Perfecto, doctor. En ese caso, ¿qué pasa entonces con las personas que sufren de asma? ¿Se pueden vacunar con la seguridad de que no pasará nada o qué podría pasar? Como les contaba, el asma no es una contraindicación, o sea, si tengas asma severa, eso no va a ser una contraindicación para que te ocurra algo después de la vacunación contra SARS-CoV-2. Te puedes vacunar sin ningún problema. Perfecto. Y también nos preguntan si las empresas deben exigir la vacuna a los trabajadores.
Eso es una pregunta difícil, ¿no? Porque yo no soy abogado, entonces no es de mi resorte. Les voy a dar mi concepto personal. Yo creo que todas las personas, hablo por las personas que trabajamos en salud, debe ser una obligación tener su esquema de vacunación completo. Y aquí aprovecho para hablarles sobre, no solamente sobre el COVID, sobre la influenza también. Nosotros atendemos gente enferma, tenemos una responsabilidad con las personas. Por eso nuestros esquemas de vacunación tienen que ser una obligación, porque tenemos que estar sanos y no ser una fuente, un vector que pueda enfermar a un paciente. Eso desde mi perspectiva como trabajador de la salud y en instituciones trabajadoras de la salud. Si me hablan por otras empresas que atiendan gente, pues a nadie le gustaría ir a hacer una vuelta, una diligencia a una empresa y que le pegaran una infección, ¿no? Entonces, pero es un concepto personal. Yo no soy abogado, no hace parte de mi resorte. Saber hasta dónde va la ley en ese sentido. Doctor, y la pregunta más común que, mejor dicho, siempre nos hace, por acá todavía nos siguen preguntando que si a mí me dio COVID en algún momento, en algún mes, ¿me puede volver a repetir? ¿Puedo volver a tener COVID por segunda vez? Sí, sí puedes volver a tener COVID por segunda vez. Las reinfecciones se documentaron desde agosto del año pasado y ya hay reinfecciones documentadas inclusive aquí en nuestro país. Entonces, sí puede ocurrir, te puede ocurrir varias veces. Perfecto. Bueno, doctor Cristian, como siempre agradeciéndote estos espacios tan importantes para todos nuestros asistentes. Gracias por este importante tema, por esta importante capacitación. Esperamos, como siempre, poderte ver en una próxima ocasión. Muchas gracias. Bueno, no, Lina, con muchísimo gusto. Un abrazo para todos ustedes y muchísimas gracias por la atención. Chao. Claro que sí, a todos muchas gracias por su participación. Para quienes nos están preguntando, les recuerdo que la grabación de todas nuestras acciones educativas quedarán colgados en nuestro centro virtual Posipedia, www.posipedia.co. Allí también encontrarán las presentaciones técnicas, material de interés y para que ustedes puedan consultar el cronograma semanal para que se sigan inscribiendo en todas las acciones educativas que hemos programado para ustedes. A todos nuevamente muchas gracias por su participación. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan una feliz tarde. Positiva Educa. Consejos positivos para cuidar nuestra salud ante el COVID-19. Si te pasan estas novelas... Amor, ya no vengas a mi apartamento. Debemos distanciarnos. ¿Pero por qué, María Paula? ¿Ahora qué voy a hacer sin ti? Tú eres mi vida. Por favor, no me dejes en este sufrimiento. Ey, amor, no exageres. No te estoy terminando. Es porque ampliaron la cuarentena. En lo posible, mantente en distanciamiento social. ¿Por qué? Porque cuando alguien con una enfermedad respiratoria como la infección por el COVID tose o estornuda, proyecta pequeñas gotículas que contienen el virus. Y si tú estás demasiado cerca, puedes inhalar el virus y contagiarte. Por ti, por tu familia, por todos los tuyos, cuídate. Te necesitamos sano y salvo. Y de esta forma estaremos seguros y nos conservaremos positivamente saludables. Por eso mantente informado y sigue las recomendaciones de tu ARL Positiva. Porque Positiva siempre está contigo. Te cuidamos, te ayudamos, te educamos. Y a través de nuestra página web www.positiva.gov.co y www.posipedia.co hemos puesto todos nuestros desarrollos para protegerte integralmente. Es tu protección nuestra prioridad. Positiva te acompaña.